En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy entrañable desde este monasterio, Nuestra Señora de la Vida Mística, monasterio idente. Idente porque pertenece, claro, a los misioneros identes. Aprovechemos esta ocasión no solo para pedir perdón a Dios, sino para perdonar a los demás. El Evangelio de hoy nos habla del perdón a los demás, eso que tanto cuesta. Eliminar el rencor, el odio, el resentimiento, todo eso que a veces hay en el corazón y que no nos da ni libertad ni paz a ninguno de nosotros. Aprovechemos esta ocasión. Incluso nos dice Cristo que si cuando nos acercamos al altar vemos en nuestro corazón que hay alguien que tiene algo contra nosotros, no que nosotros lo tengamos contra ellos, por eso habríamos tenido ya que pedirles perdón, sino que otros tienen algo contra nosotros, pues entonces que nos reconciliarse primero con ellos y después depositar la ofrenda en el altar. Bueno, pues que hoy, que es el día del perdón, salgamos de esta Santa Misa, habiendo perdonado a todos aquellos que pudiéramos tener algo contra ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia del Espíritu Santo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán resueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate
de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzaba la tarea. Le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara la deuda. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagaran todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el Antiguo Testamento, que les cuesta tanto el tema de la compasión, de la misericordia, es un concepto que aparece con toda su plenitud, todas sus características en la vida de Cristo, en el Evangelio, en nuestra vida cristiana. Sin embargo, allí ya encontramos en el libro del Eclesiástico, dice así: si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? Pensad que la salud para los hebreos era una bendición y la enfermedad una maldición. ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién lo perdonará de sus pecados? Ya aquí en este texto del Eclesiástico se ve claro que Dios perdona mucho, todos los días a cada uno de nosotros. Nos lo perdona en imprudencias, en destemplanzas, a lo mejor subidas de tono, faltas de caridad, apegos a los que estamos enganchados, tenemos el corazón enganchado y nos vamos por ahí y nos alejamos de él, de su Evangelio. Dios nos perdona a todos los días muchísimo. Y este muchísimo, Cristo lo expresa en el Evangelio de esta manera. Este Rey que perdona, condona toda la deuda, incluso su familia, le condona absolutamente todo. Pero pensad bien, 10.000 talentos, considerado que cada talento eran en aquel momento 6.000 dracmas, y la dracma era equiparada al denario, eran 6.000 denarios por cada uno de los talentos. Si lo multiplicamos por 10.000, es una cifra para aquel momento histórico infinita. Dios perdona, según Cristo, a cada uno de nosotros y está dispuesto a perdonar una deuda tan grande como la del hijo pródigo o la de estas otras mujeres que las cogen en infragante adulterio. Cristo perdona, dice aquí nuestro Padre, nos perdona absolutamente todo. Y para demostrar esto nos ponen muchas parábolas, pero hay una que es muy significativa, y es la parábola del hijo pródigo. Ese que de alguna manera cogió toda la gracia de su padre y la derrochó de mala manera, y al final toca fondo, yo diría toca el estiércol de su propia vida, y llega un momento en que dice: yo ya tengo que volver a la casa de mi padre, aquí ya me pasé, ya no, que ya ni siquiera se puede hacer más mal. Y el padre lo está esperando. Dice que todos los días salía a otear el horizonte a ver si llegaba. Y cuando llega, y él se había preparado un discurso, pues yo diría lo más normal para alguien que había hecho algo así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y aquí habla de dos tipos de pecados, unos contra el Padre intencionalmente. Nos tendríamos que preguntar si aquellas faltas que cometemos en nuestra vida, las que sean, tenemos seria intención de ofender a Dios, de ofender a nuestro Padre. Es probable que la mayoría de ustedes me dirían que no. Bueno, en este caso habría que preguntarse, bueno, y entonces, ¿qué es lo qué tipo de ofensa es la que estoy haciendo? Bueno, pues estás transgrediendo unas normas, unas reglas morales que tu Padre ha puesto en tu corazón y que te las ha dado después escritas para que hagas todos los días un poco de gimnasia moral y saltes por encima de ti mismo constantemente y vivas sobrenaturalmente. Eso es lo que realmente pasó. Pero aquí habla de pecados contra el Padre y contra el cielo, en el sentido de que podemos estar atentando con nuestras conductas también a la limpieza, a la naturaleza bellísima, limpísima, y yo diría, no sé con qué otro término se podría decir, que el cielo es. Tanto es así que los limpios de corazón son solo aquellos que pueden ver a Dios ya en este mundo. Entonces el tema del perdón. Esto es lo que Cristo nos dice. Sé honesto. Si yo te perdono tanto todo el día, ¿por qué eres incapaz en tu corazón
de perdonar algo a los demás. Y por Dios que encontramos a veces razones para estar contra los demás. Y Cristo nos da siempre, si miramos a Cristo ante esto que parecería casi imposible de otra manera, siempre Él nos va a dar un aspecto nuevo, se nos abre una ventana, una luz nueva por la cual podemos ver en qué modo podemos siempre estar perdonando a los demás. Yo, esta mañana meditando un poco sobre esto, veía que cuando uno vive regulando su vida con el Evangelio, ayudada esta necesariamente de un estado de oración continua, dice Cristo, orad continuamente. Orar continuamente aquí es un vigilar y orar al mismo tiempo. Tenemos necesidad de vigilancia sobre pensamientos desordenados, inútiles, perversos. Tenemos necesidad de vigilancia sobre deseos desordenados también, apetitos desordenados, tendencias a una felicidad que no es la celestial. Tenemos todo eso que forma parte de un instinto que nos quedó ahí. Seguramente es como una herida abierta por el pecado original, pero está ahí. Por tanto, tenemos necesidad de esa oración continua, de ese estado de vigilancia continua en nuestra mente y en nuestra voluntad y en nuestro corazón. Para esos que viven así, regulando su vida con el Evangelio y desde luego tratando de vivir un estado de oración, un estado de amor a Él, de presencia de Él constantemente, ni siquiera, yo diría, entra el hecho de tener que perdonar, porque lo perdona todo automáticamente a priori. Es decir, no es decir yo te perdono. Cristo en la cruz no dice yo os perdono. Cristo dice, Padre, perdónales tú. Yo ya estoy muriendo por ellos, ¿qué más quieren? Perdónales tú, porque no quiero que quede ninguna reliquia, ningún relito por ahí, ningún resto de este pecado que están cometiendo. Y sencillamente, dice Cristo, porque es que no saben lo que hacen. Por tanto, lo perdona todo a priori. Apenas llega pues esta sensación de que me calumnió, me ofendió o no me comprendió, lo perdona todo. No entra ni siquiera en diálogo con la calumnia o con el mal, y es lo mejor, porque cuando realmente lo hacemos así, el fruto inmediato es la libertad y la paz. Pero si nos ensañamos, nos enredamos, me vienen a veces los términos en italiano, si nos enredamos realmente con todo este mundo de mal, entrando en diálogo con ello, aunque no lo queramos, terminamos manchándonos. Es buena conducta no entrar en diálogo ni con la imperfección, ni con la tentación, ni con mal alguno. No entro en diálogo, por muy justificado que aparezcan mis razones, y por Dios que tenemos razones siempre para justificar nuestros actos, y desde luego no entender que eso no está en la línea del Evangelio. Eso, cuando uno perdona todo así a priori, la sabiduría que le aporta el Evangelio le permite ver todo con el ojo de Dios. Mira a todos como Cristo los miró desde la cruz. El ser humano que vive así cogería también la cruz que supone la calumnia, la persecución, el odio del otro, y lo convierte en libertad y en paz para él mismo. Lo convierte en amor. El verdadero perdón no es este que muchas veces decimos nosotros, le perdono. Dice Cristo aquí una frase que llama la atención. Dice aquí al final del Evangelio, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Luego es un perdón de corazón, es un perdón de verdad. Y ese perdón de verdad, pues, se parece al perdón de Cristo en la cruz, que ahí está claro cómo en medio de su dolor Cristo y de su sufrimiento, porque no era solo dolor físico, era el sufrimiento de ver desde la cruz
que su muerte no era la última, que sus apóstoles iban a ir todos uno detrás de otro al martirio, que habría habido una serie de persecuciones en nombre de esa palabra y de ese mensaje suyo tan tremendos en el Imperio Romano, que es la sangre de los mártires la que de alguna manera está en la base, en los cimientos de la construcción del edificio de la iglesia. Él mira desde la cruz y está viendo todo eso. Mi muerte, yo, Padre, quería que mi muerte fuera la última. ¿Cómo iba a querer Cristo eso para sus apóstoles? Pero ve que no es así, que no va a ser así. Entonces no es solo el dolor físico en la cruz, es también el sufrimiento, que tiene múltiples facetas. No voy a entrar en eso ahora. Cristo no pensaba en sí mismo, sino en aquellos que lo crucificaron. Y aquí también hay muchos más culpables detrás de esta crucifixión. Hubo quien ejerció el acto físico de la crucifixión, pero había muchos detrás de todo este hecho que habían provocado todo esto. Cristo les dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Este es el verdadero perdón, no ese otro perdón. He visto caminando por el mundo muchas cosas, pero he visto alguna vez, y más de una vez, incluso cuando era chico, personas que se odian por razones históricas. Ahí en mi pueblo había habido una guerra, bueno, en toda España, ¿no? Una guerra civil que fue realmente atroz, donde se mataron unos a otros. Venía un bando y mataba a un montón de gente, venía el otro y mataba a los demás, y bueno, quedaron, como es normal, las heridas quedan en las guerras civiles dentro de la propia casa, dentro del propio pueblo, de la propia provincia, de la propia nación, quedan las heridas. Entonces la gente se odiaba. Y había veces que yo veía cómo la gente se daba la vuelta por la otra calle para no encontrarse con esa persona. Es verdad que era doloroso lo que sentía por lo que había pasado en su familia, pero es verdad que todo el pueblo era un puro dolor, porque todos habían tenido que ver con todos y todos habían hecho daño a todos, pero ninguno tenía la honestidad de decir: a mí me han hecho mal, pero yo también lo he hecho y por tanto te pido perdón. Bueno, eso no es un perdón de verdad, eso de perdono porque voy a la iglesia, porque al final todos estaban en la iglesia, por lo que pude ver. Y entonces, claro, le pedían perdón a Cristo, y Cristo, pues como no les iba a perdonar. Pero ellos en su corazón no se perdonaban, y desde luego no perdonaban a ninguno. Bueno, el verdadero perdón es yo creo, mirándole a Él en la cruz, que tenemos que mirarle a Él para entender lo que es el perdón, de verdad. Como todo un Dios nace en un pesebre, muere en una cruz y es capaz de cambiar toda la vida humana. Por tanto, hay que mirarle siempre a Él. Y no tengamos miedo de reconocer todavía deudas que tenemos por ahí, o resquicios o cosas, aunque sea a los 67 años como los que tengo yo. No tengamos miedo de descubrir en nuestra oración que todavía, y moriremos, y todavía tendremos que seguir haciendo penitencia de alguna manera, porque, bueno, pues todos hemos nacido con defectos que nos dominan, con desviaciones, pasiones, un cierto ambiente como el que, por ejemplo, después de la guerra civil en muchos pueblos se vivía, era verdaderamente oscuro. Ahí uno coge y recoge de todo ese ambiente un montón de cuestiones que después ve con el paso del tiempo que no sirven para nada. Al revés, hacen mucho daño a la vida de los demás y a la propia. Podemos no ser culpables de esto, pero hoy Cristo nos dice claramente, y lo vemos claramente, cómo en sus palabras se encuentre toda la fuerza, la luz, la gracia, la vida, para poder salir de cada uno de nosotros de aquello en lo que está. Si tenemos esta fe, como ese grano de mostaza, y esta esperanza, y convertimos esto en amor, más que saliendo del posible odio, resentimiento, no cabe duda
que Cristo nos abrazará. Y al final, esa libertad y esa paz que deseamos, la podremos experimentar. Nada más, muchas gracias por vuestra paciencia. Quería leeros simplemente antes de terminar una cosa que encontraba esta mañana. Cuando el Papa Francisco era párroco en Argentina, conoció a una madre con niños pequeños, quienes habían sido abandonados por su marido. Ella no tenía un ingreso estable. Cuando los trabajos ocasionales escaseaban, se prostituía para alimentar a sus hijos y mantener a su familia. Durante ese tiempo visitaba la parroquia local, que intentaba ayudarla ofreciéndole comida y bienes materiales. Un día, durante el tiempo de Navidad, la madre pidió ver al párroco, el padre Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco. Él pensó que ella le agradecería el paquete de comida que la parroquia le había enviado. ¿Lo recibió?, preguntó el padre Bergoglio. Sí, gracias. Por eso también, explicó la madre. Pero hoy he venido a darle las gracias porque nunca ha dejado de llamarme señora. Ver la humildad de aquellos que de alguna manera, en eso que nosotros llamamos pecado, ellos tienen que inmolarse a sí mismos para servir de alimento a los demás. En este caso, sus propios hijos, que no tenían nada que comer. Gracias. Hoy vamos a celebrar la Santa Misa por Luz Bárbara Peralta, Claudio Álvarez y Dolores Sánchez Hey. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te pedimos, Señor, en modo particular por el alma de Luz Bárbara Peralta, Claudio Álvarez, marido y mujer que han muerto de coronavirus, que el Señor los tenga en su gloria. Son, así lo veo yo, un poco como los mártires de este momento tan tremendo de contrariedad para toda la humanidad. También te pedimos por Dolores Sánchez Hey Venegas, que es la hermana de nuestra hermana de comunidad, Juana Sánchez Hey, la Procuradora General, y que ha fallecido ayer. Te pido, Señor, que a todos los tengas en tu gloria. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, que este momento de contrariedad tan fuerte que está creando esta pandemia en el corazón de todos, que nos des la luz y la gracia para sabernos aprovechar de este momento y crecer en el amor dentro de nosotros, a ti y a los demás. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos por el Papa, que en este momento tiene una misión tan difícil, en medio de tantos problemas, para que no le falte la luz, la fuerza, sobre todo tu ayuda constante para que pueda llevar adelante la misión que providente le has confiado. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos por todos nosotros, las comunidades que nos escuchan en este momento en la misa, por todas las familias, para que en principio nos preserves del virus, nos preserves de esta infección, que ayudes a aquellos que están infectados y que no pierdan la esperanza, y a aquellos que salen de este mundo, pues los tengas contigo en tu gloria. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, que escuches lo que hay en el corazón de cada uno, eso que es noble, que es santo, que es puro, perfecto, y lo bendigas y nos concedas la gracia que estamos pidiendo.
Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El vino y el agua unidos en este cáliz. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo, cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, hoy en modo particular a tus hijos, Luz Bárbara Peralta, Claudio Álvarez y Dolores Sánchez Grey, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Daos en familia, fraternalmente, el saludo de la paz. La paz contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo, Luis Carlos Riaño, te ofrendo Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
cáliz de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vuestras familias y con ustedes quede para siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por vuestra asistencia, por vuestra paciencia y que tengáis la seguridad de que aquí oramos desde este monasterio por cada uno de vosotros, por cada uno de vuestras familias y de ustedes, siempre con la esperanza de que Dios les libre del contagio de esta pandemia y sobre todo que les dé la luz suficiente para convertir este momento tan difícil que nos contraría un poco a toda la humanidad, la tiene en un estado de contrariedad fuerte, que aprovechemos este momento para crecer interiormente y para crecer en el amor a Él. Hay mucho que podemos hacer aún encerrados en nuestras casas, sobre todo en materia del amor, amar más al que tengo al lado, tratar de conocerlo mejor, comprenderlo mejor. Hay que aprovechar este momento para crecer, todos, como comunidad, como familias y personalmente. Gracias de nuevo y un feliz domingo a todos. Prosim. Deo gracias.